Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, porque Dios todos los días tiene algo para decirnos. Oremos y pidamos su bendición. Eterno Dios de los cielos, Santo de Israel, a esta hora te pedimos por favor que seas tú hablándonos, Señor, para nosotros poder entender cuál es tu voluntad acerca de nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, acerca de varios aspectos de nuestra vida en los que nosotros necesitamos cambiar? Vamos a leer con reverencia tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes con entendimiento para poder aplicarla. Y así que nuestras vidas, Señor, cambien todos los días con lo que aprendemos de parte de ti. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y con la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén y amén. Esta es la voluntad de Dios. Siempre la vamos a encontrar descrita en la Biblia. Y aquí es muy claro lo que Dios está pidiendo acerca de nosotros, porque a veces decimos que se haga la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos ni a mover un dedo a hacer esa santificación en nuestra vida, a santificarnos por completo. Santificarse significa apartarse de todo tipo de pecado, apartarse de todo, para vivir para Dios en santidad, para vivir para Dios sin cometer pecados, por lo menos voluntariamente. Que nuestros esfuerzos sean para que nosotros vivamos agradándole a Dios en todos sus mandamientos, todo lo que Dios exige de nosotros. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, pastor, que se haga la voluntad de Dios, pero que se haga la voluntad de Dios después de decir que va a seguir en fornicación, después de decir que y reconocer que está teniendo relaciones fuera del matrimonio o con una persona casada. Dice, no, es que nos gustamos, es que nos amamos, es tal cosa, pero yo le digo, apártese de eso, renuncia a eso, viva en santidad, eso es un pecado terrible. Y me dicen, no, pastor, nosotros nos amamos, vamos a seguir así y que se haga la voluntad de Dios. Aún así, muchas veces cuando les mostramos la voluntad de Dios, algunas personas no van a cambiar a hacer la voluntad de Dios, pero es una frase que se ha vuelto muy común en la sociedad, que se haga la voluntad de Dios. Como por ejemplo, un sicario cuando se va a ir a dispararle a otra persona, tiende a utilizar también esta frase, que se haga la voluntad de Dios y que pase lo que tenga que pasar. Yo utilizaba esa frase muchas veces cuando yo no conocía a Dios y era un adolescente y era un joven de unos 18, 20, 21 años. Y entonces yo le decía a Dios, o más bien yo decía en el mundo, que se haga la voluntad de Dios. Y en discotecas. Y entonces con amigos y amigas en el mundo. Y entonces tomando trago y emborrachándome. Y decía, eso, vamos entonces para la rumba y que se haga la voluntad de Dios. No, que es que allá, no vaya a ir para allá, que es que allá es peligroso. Yo me voy para allá y que se haga la voluntad de Dios. En todo caso sea por la rumba o cualquier cosa. Todas esas cosas suceden, mis amados hermanos. Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, mira, la voluntad de Dios es esta. Vuelvo y leo el versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y luego especifica uno de los muchos pecados. Que os apartéis de santificación. Si queremos realmente hacer la voluntad de Dios y si queremos conocer la voluntad de Dios, aquí está. Y la podemos hacer apartándonos del pecado. Todo tipo de pecado, llámese como se llame. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en santidad. Y hoy nosotros tenemos oportunidad para arrepentimiento y apartarnos de todo tipo de pecado, porque Dios nos ha guardado la vida. El Dios al que nosotros amamos es el único verdadero. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el único Dios verdadero. Y Él quiere que tú y yo nos apartemos de todo tipo de pecado. Así que si vamos a hablar de la voluntad de Dios, apartémonos del pecado. Vivamos en santidad. ¿Qué más nosotros podemos decir en cuanto a la voluntad de Dios? Tan bueno conocer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, me gusta hacer la voluntad de Dios, entonces vivamos en santidad. Que no sea solamente una frase en nuestra boca o en nuestros labios. Vivamos en santidad. Te lo pido, vivamos en santidad
que si nosotros vivimos en santidad, nuestra familia prospera al igual que nosotros. Dios prospera tu camino cuando vives en santidad. Cuando haces la voluntad de tu Padre Celestial, tu Padre Celestial te prospera. Y al prosperarte a ti, saldrán beneficiados tus integrantes familiares, los que conforman tu hogar, porque Dios bendecirá tu casa, bendecirá tu trabajo, y si estás estudiando, bendecirá tu estudio. Eso lo tenemos muy claro. Mis amados, un abrazo muy grande. Reciban este devocional, mediten en estas palabras todo el día, porque verdaderamente necesitamos hacer esta voluntad de Dios que ya la conocemos. Ya sabemos lo que hay que hacer. Amén. Un abrazo muy fuerte desde la distancia. Dios me los guarde.